Continuamos con el estudio del libro de Josué. Vamos hoy a analizar el capítulo número 10. Pero antes, recordemos qué pasó la semana anterior, en el capítulo 9. La semana anterior vimos cómo los gabaonitas engañaron a los israelitas. Les dijeron que eran su pueblo vecino y querían ser sus amigos. Y los israelitas, sin consultar a Dios, aceptaron esta propuesta e hicieron un pacto con ellos, un pacto de no agresión, y así firmaron ese pacto. Luego de pocos días se enteraron que era una mentira, que los gabaonitas habían engañado y que eran sus vecinos realmente cercanos. Pese a eso, los israelitas no tomaron contra ellos fuerza y más bien los acogieron como sus sirvientes. Así quedó el capítulo 9. El tema de este mensaje es ganando batallas con integridad. Esta palabra, recordémosla porque va a ser el centro de nuestro mensaje esta mañana. Vamos a leer capítulo 10, por favor, ubícate en el versículo 1, desde el 1 hasta el 8. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Versículo 3. Por eso, Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Oam de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafia de Laquis y David de Glom. El mensaje decía: únanse a mí y conquistaremos a Gabaón, porque ha hecho un trato de ayuda mutua con José y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Versículo 6. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Versículo 7. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Hasta ahí hagamos un alto. Como dice el versículo número 7, Josué salió enseguida de Gilgal a ayudar a los gabaonitas, respetando el pacto que había hecho tiempo atrás, pese a que fue fruto de un engaño. Ahora, una pregunta aquí, no es el tema central, pero lo quiero tocar brevemente. Una pregunta: ¿cómo estamos nosotros con aquella gente que nos ha hecho daño? ¿Las hemos perdonado completamente? ¿Hay algo en nuestro corazón que está pendiente? ¿Algo en el interior que todavía nos incomoda respecto a ellos? ¿Estamos en paz con aquellas personas que nos han ofendido?
¿Estamos acaso dispuestos a ayudarlas enseguida que necesiten de nosotros? Pues los israelitas sí estaban en paz con ellos y salieron inmediatamente a prestar su ayuda. Aquí el pueblo demostraba integridad delante de Dios al respetar su pacto, su palabra. Y eso es fundamental. La integridad, mis queridos hermanos, es una de las principales características que debe tener un cristiano y todo aquel que quiera seguir a Dios. La integridad. Veamos un significado corto de esta palabra. Integridad es lealtad absoluta a Dios y adherencia a su justicia, no solo en circunstancias favorables, sino en toda circunstancia y en todo tiempo. Amén. Esta definición debe estar grabada en nuestro corazón, porque debe acompañarnos toda la vida, todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Es tan corta, pero es tan radical. Lealtad absoluta y adherencia a su justicia y palabra, en las buenas y en las malas y en todo tiempo. Se ve la integridad de parte de los israelitas, respetando ese pacto que hicieron antes. Cuando Dios ve integridad en las personas, se pone de su parte, pelea por ellas. Y así lo dice el versículo 8. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistir. Dios está con ellos, peleando esta batalla. Dios ya le dijo lo que iba a pasar. Podemos decir, no, pero para mí es muy difícil ser íntegro. Es muy complicado buscar esa pureza delante de Dios. Tengo muchas luchas. Pero veamos el ejemplo de Josué, ya que estamos viendo el libro de Josué. Josué y su pueblo habían cometido graves errores, poquito tiempo atrás nada más. ¿Recuerdan en el capítulo 7 cuando Acán desobedeció las órdenes de Dios y escondió parte de las provisiones? ¿Y qué pasó? Todo el pueblo pagó precio a ese pecado. Israel sufrió una derrota humillante y algunos soldados murieron del ejército por el pecado de una persona. En el capítulo atrás, nomás el número 9, también Israel hace un pacto con los gabonitas sin consultar a Dios. Hace un pacto con un pueblo pagano. Ahí está demostrado que Josué, los líderes del pueblo, también se equivocaron. Recuerden el mérito en este caso: que se arrepintieron, que se volvieron a Dios nuevamente, y Dios les dio nuevas oportunidades. Así pasa con nuestra vida, hermanos y amigos que nos visitan. Nos podemos equivocar, podemos pecar en algo, pero Dios está presto para darnos nuevas oportunidades, para reintegrarnos, para restituirnos. Está listo para acogernos de la integridad. No podemos decir, así soy yo, ese es mi carácter. Es complicado que yo cambie esta forma de ser y sea íntegro. Yo con esto no puedo, es más difícil. Soy un empresario, o soy un empleado, o soy un negociante, y para mí no corren estas reglas. Los cristianos, mis queridos amigos, y toda aquel que quiera ser cristiano, debe vivir la mayor parte de su vida en integridad y poca parte de su vida en la oscuridad. Así debe ser la relación, no a la inversa. Cuando pecamos, nos equivocamos y cometemos errores, Dios nos da el chance de poder arrepentirnos y volver a la integridad. Nadie está libre de pecar. Dice la Biblia que todos pecamos todos los días. Nadie puede decir soy perfecto. Solo uno que veremos quién es más adelante. Si tú estás viviendo una vida complicada en cualquier ámbito que te manejes, en tu trabajo, en tu hogar, en la universidad, en el colegio, en tu barrio, con tu familia, debes permanecer la mayor parte del tiempo en integridad.
y no en la oscuridad. Hay un Salmo 15 que vamos a leer que habla sobre la integridad. Y es así como Dios quiere que nos comportemos. Esta es la versión Dios habla hoy. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que vive así jamás caerá. Amén, hermanos. Amén. Ahí está claramente algunas instrucciones de lo que significa para Dios la integridad. Y aquí en rojo le señalé la parte que tal vez es la más profunda. Los israelitas cumplieron sus promesas, no les importó las consecuencias y fueron a defender a sus aliados, tal como el pacto lo decía. Avancemos en la escritura, vayamos al versículo 9. Vamos a ver qué soy yo, del 9 al 15. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va de Azecá y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet Jorón y Azecá, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a tiro de espada. Versículo 12. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor, en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. ¡Qué escritura! ¡Qué escritura tan poderosa! Para mi criterio, una de las más poderosas que trae la Biblia. Una de las más grandes y magníficas, difíciles y complejas de entender. Por este tremendo milagro, ¿no? Qué palabras tan profundas de Josué. Y me llama la atención muchísimo el versículo 14, la segunda parte que está en rojo. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. Así dice esta versión. Cosa que yo no he visto en la Biblia, otra escritura como esta. Vamos a analizar este tema. No vamos a explicar este milagro desde el punto de vista científico. Nos tomaría mucho tiempo. Hay muchas versiones sobre esto. Versiones serias, versiones no tan serias. Pero sí podemos decir que Dios es el creador de todo el universo. Dios creó los planetas, los astros, las galaxias y todo el universo. Él es el dueño de todo esto. Él es capaz de hacer cualquier cosa que crea conveniente con todo lo que ha creado, de tenerlo todo que fuera su voluntad y que todo transcurriera en orden, que todo estuviera en paz, como pasó ese día que nombra este capítulo. Dios ya había hecho hace poco tiempo otros grandes milagros.
con el pueblo israelita. Recordemos que abrió el Mar Rojo 40 años atrás para que Israel salga de Egipto, de esa esclavitud. Abrió las aguas del río Jordán para que ingresen a la tierra prometida. Derrumbó también las murallas de Jericó para que conquisten esa rica tierra. Esto hizo Dios para que el pueblo creyera, se convenciera y obedeciera sus mandamientos, para que se dieran cuenta quién es el Dios legítimo y verdadero, mostrar su gran poder, para que el pueblo viva en integridad. Ahora te pregunto, ¿qué milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué cosas profundas ha obrado Dios en ti? ¿Cuáles son estos aspectos que han marcado tu vida de cristiano, de discípulo? ¿Qué bendiciones ha derramado sobre ti y sobre tu familia? ¿Y qué te falta para cambiar? ¿Qué te falta para seguirlo completamente? ¿Qué necesitas que ocurra más? ¿Qué estás esperando? Amigo que nos visitas, que vienes varios domingos o varios meses o varios años, ¿qué esperas que Dios haga por ti? Para que entregues tu vida a Él y sigas el Evangelio, sigas el ejemplo de Cristo. ¿Qué estás aguardando? ¿Qué estamos aguardando cada uno de nosotros? Alguien puede decir, yo no he recibido mucho de parte de Dios. No he recibido casi nada. No he visto casi nada en mi vida. Soy muy joven tal vez. Todavía me falta por vivir. Ahí veré Dios qué tiene para mí. Pero mi querido amigo, Dios hizo algo muy grande ya por todos nosotros. Enviar a su Hijo Jesucristo para que viva y muera por nuestros pecados. Ese es el gran milagro superior al que estamos viendo hoy día. Superior a todo esto. Que Dios envió a su Hijo único, el primogénito, para que dé la vida por nosotros. Para que tengamos esperanza de una vida eterna después de que esta termine. Ese es el gran milagro que debe convencernos a todos los que estamos aquí. Y seguir con integridad todo lo que dice Dios en la Biblia. No hay otro milagro que esperar. No importa en qué condición estés tú en este momento. Si eres pobre, rico, estudiante, adulto, joven, hombre, mujer, no importa. Dios ya hizo el milagro más grande para ti. Cuando recordamos, mis queridos amigos, los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida, nos llena de esperanza para seguir luchando con fe en cada batalla que cada día seguimos en nuestra vida. Hay problemas en el trabajo, hay problemas en el hogar, la situación en la universidad no va fácil, hay persecución, hay odio, hay venganza, en el colegio también es difícil la situación. Para mí no es fácil vivir en integridad. Alguien puede decir, este predicador seguramente es tu fortaleza, no es así. Para mí también es complicado vivir con integridad después de que salgo de este templo. La parte más débil de mí es en el trabajo, la parte laboral, donde uno se encuentra y se inmiscuye con la gente del mundo. Y ahí hay odio, hay rencor, hay venganza, hay chisme, hay comentarios, hay críticas destructivas. Y yo a veces me dejo llevar por esa corriente, me dejo conducir por esa tendencia y paso de la integridad a la oscuridad. En segundos, a veces sin darme cuenta. A veces reacciono pronto, a veces reacciono más tarde. No me es fácil. La corriente del mundo es muy poderosa en este tiempo. No sé que tú vivas en tu trabajo, con jefes tal vez injustos, con compañeros que quieren hacerte caer, tal vez con mujeres coquetas, con hombres que te insinúan algo. No sé qué estarás viviendo en la universidad. Persecución, separatismo, te tachan de homosexual, de algo parecido. No es fácil vivir en integridad, pero Dios hoy nos entrega dos grandes ejemplos, el de Josué y el de Jesús, que vamos a ver adelante. Pero bueno, mis queridos hermanos, la intención de esta escritura
no es solamente que nos conmovamos, no es solamente para arrepentirnos, sino para tomar decisiones. De eso se trata la Biblia, tomar decisiones para cada uno. No te fijes en el que está al lado, no le digas a este hermano le falta esto, esto y este otro. A él también le falta esto que están hablando. Enfócate en tu vida, ¿qué te falta a ti para ser íntegro delante de Dios? Tal vez necesitas ser un hombre puro, una mujer pura, sexualmente hablando. Tal vez tu esposa, tus hijos reclaman de ti el líder espiritual al cual Dios te llamó. Tal vez como madre no estás queriendo ser obediente y sumisa a tu esposo. La obediencia en el trabajo se te hace difícil porque tus jefes no saben tanto como tú. Te cuesta obedecer a tus padres en casa. Prefieres ser ese adolescente rebelde, inquieto, que se sale con la suya a cualquier modo. Tal vez necesites cambiar eso. Ser honesto y responsable en tu vida estudiante. Es la decisión que debemos tomar después de escuchar este mensaje que Dios nos da este momento. Josué vivía en integridad y eso le permitió tener una relación profunda con Dios para pedirle que hiciera semejante milagro. ¿Tú crees que cualquier persona va a decirle eso a Dios? Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. Cualquiera del ejército, cualquier comandante. Yo creo que no. Lo hizo Josué porque tenía una vida íntegra delante de Dios. Una relación profunda con el Señor. Amén. Y luego, la otra parte que yo realmente como ser humano me cuesta entender cuando dice, fue el día en que el Señor obedeció la orden del ser humano. Increíble, ¿no? No entiendo cómo Dios va a obedecer a un hombre igualmente pecador como Josué. Pero así dice la Biblia. Amén. Miren lo que Dios puede hacer cuando alguien es íntegro delante de Él. Amén. ¿Qué cosas más puede hacer en nuestras vidas? A veces nos contentamos con pequeñas cositas, con migajas del cristianismo, cuando tenemos muchas cosas que alcanzar. Amén. Muchas cosas que Dios tiene listas para nosotros. Pero nos falta esa integridad que caracterizó a Josué. Para conseguir integridad, mi querido amigo, empieza esta semana. Empieza a orar por algo que se te hace difícil hacer. Tal vez dejar ese pecado recurrente en ti. Salir del estado de comodidad en el que te encuentras. Alejarte del materialismo que nos corroe hasta las venas. Pon en oración todas tus batallas, las más complejas de tu vida, ponlas delante de Dios. El mejor ejemplo de integridad es Jesús. Así es. Vamos a ver la escritura que habla sobre eso. Mateo 26, 39. En la versión Dios habla hoy. Estos son momentos antes de que Jesús sea apresado en el huerto de Getsemaní y el día siguiente muere en la cruz. Vamos a arreglarlo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Miren Jesús demostrando su angustia. Iba a la cruz a morir a nosotros, a sufrir muchísimo desde el punto de vista espiritual, físico, psicológico. Pero finalmente dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, mostrando integridad hacia Dios. Te voy a hacer lo que tú me digas, eso lo voy a hacer. Te quiero manifestar lo que yo pienso y deseo, pero que sea tu voluntad la que se cumpla en mí. Así debemos decir a Dios: estos son mis deseos, estos son mis sueños, pero que se haga tu voluntad. Un hombre íntegro, un
un hombre que jamás pecó, un hombre sin mancha, un cordero sin defecto. Ese fue Jesús, un ejemplo de integridad. Vamos a continuar la lectura desde el versículo 16 hasta el 43. Nos va a ayudar Wilson en esta lectura. Gracias, Jaime, buenos días con todos. Vamos a continuar con la lectura, capítulo 10, desde el versículo 16 del libro de Josué. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maqueda. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen, que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor Dios de ustedes ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente, todos los israelitas retornaron a Maqueda sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que les habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maqueda y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Y nadie quedó con vida, y al rey de Maqueda le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Versículo 29. De Maqueda, Josué y todo Israel se dirigieron a Libna y la atacaron. El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Libna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel, y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libna. Además, Orán, rey de Geser, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. Y tal como sucedió con Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas y mataron a filo de espada a todos sus habitantes.
Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libna, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Versículo 40. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Gracias. En esta segunda parte del capítulo, vemos cómo Josué e Israel conquistan territorios. Dice la Escritura, en una sola expedición, en una sola salida, conquistó muchos pueblos. Y es así cuando uno anda en integridad. Dios pelea por ti esas batallas. Dios te da triunfo tras triunfo, victoria tras victoria, cuando andas en integridad, limpio delante de Él. Dice el versículo 42 que Dios pelea por Israel. Dios también pelea por ti cuando andas en busca de esa integridad. Hay un versículo que viene después y dice que el pueblo entero obedeció a Dios. Todo el pueblo israelita estuvo con Josué y el ejército, y todos siguieron las órdenes de Dios, de tal manera que sobre todos ellos cayó una bendición. Así también debemos ser aquí en nuestra iglesia. Todos debemos ir en persecución de esa integridad, ser íntegros, para que en la iglesia sobreabunde las bendiciones, sobreabunde la mano de Dios. Todos debemos ser íntegros, desde los más antiguos hasta los más jóvenes que bautizaron la semana anterior, desde el discípulo con más conocimiento hasta el más jovencito. ¿Qué lograríamos si tuviéramos todos viviendo en integridad en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones recibiríamos? Vamos llegando a la parte final de este mensaje. Mi querido amigo o hermano, revisa los componentes de la integridad en tu vida. ¿Cómo estás en la obediencia, en el arrepentimiento, en tu humildad, en tu servicio, en tu generosidad, en tu evangelismo? Toma decisiones de aquello que debes cambiar. Así como los israelitas hicieron y cumplieron un pacto con los gabaonitas, tú también hiciste un pacto con Dios. El día que te mostraste, ¿qué dijiste? Que Jesús va a ser el Señor, el Salvador de tu vida. Pues busca cada día, amigo, esa integridad que te permita cumplir ese pacto. Dios está esperando esa integridad para cumplir todas sus promesas en tu vida. Gracias, la gloria sea para el Señor.